Me gustaría preguntarte de tus tantos años como periodista en 10.000 sitios distintos, ¿cuáles han sido las personas que más te han tocado y que luego dices, oye, qué suerte poder haber estado con estas personas? Es verdad que ha sido uno de los grandes privilegios, ¿no?, de la profesión, Mm. el poder entrevistar a grandes personajes, ¿no? Eh, el Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? Mm, Es una entrevista que siempre, bueno, guardo un recuerdo muy grato, pero a la vez también he entrevistado el lado oscuro, ¿no? Recuerdo al líder de Al Qaeda en el sureste asiático. Yo creo que el periodismo tiene que entrevistar al mal y al bien, ¿no? A los santos y a los demonios, y adentrarse en ambos con una distancia suficiente, ¿no?, para intentar comprender las causas que llevan a uno y a otro a comportarse como se comportan. Y he tenido mucha suerte, pero de la misma manera que te hablo de los famosos, ¿no?, de las celebridades, de los presidentes que he entrevistado, premios Nobel, también a genocidas o terroristas, muchas veces es curioso que la mayor sabiduría la he encontrado en una aldea de Camboya, en un pueblo de la India, en conversaciones sobre la vida de gente que, bueno, no tiene ninguna influencia, ningún poder y vive al día. Y sin embargo, precisamente por eso, porque viven al día y han tenido que sacar a su familia adelante y han tenido que sobrevivir en condiciones durísimas, han desarrollado una sabiduría sobre lo que es la vida, sobre lo que es importante, mucho mayor de la que he encontrado muchas veces en grandes políticos, ¿no? Y con eso me quedaría, ¿no?, de esa experiencia del privilegio de hablar con tanta gente cuando eres periodista. Me gustaría preguntarte dos cosas. La primera es si en tu época como director del Mundo hay alguna cosa que nunca te hayas atrevido a contar. Y luego también si pudieses escribir un mensaje en el espacio para que todo el mundo lo leyera, ¿cuál sería? En el año que dirigí El Mundo, una de las cosas que más orgulloso me hacen sentir es que defendí del primero al último día la integridad de mi redacción, la integridad de un periódico en el que había empezado como becario y al que tenía muchísimo cariño, y sobre todo mi integridad personal, ¿no? El hecho de que no consiguieran cambiarme, que no cruzara al otro lado, digamos, hoy, con la distancia del tiempo, porque ya han pasado unos cuantos años, le doy mucho más valor, incluso que en ese momento, ¿no? Y me alegro de haber tenido en su momento, ¿no?, los principios y el coraje para aguantar las presiones y no traicionarme a mí mismo. Yo creo que todas las historias que vinieron y yo consideré relevantes para los lectores y consideré que estaban contrastadas y tenían el rigor suficiente, fueron publicadas. No hubo una sola historia que dijera, no, mira, es que esta va a molestar a no sé quién, o va a molestar al otro, o si la publico me van a despedir. Bueno, evidentemente las publiqué y me despidieron, pero es algo de lo que me siento muy, muy orgulloso. Y sobre el mensaje. A mí me gustaría que el mensaje que yo pondría es: ponte en el lugar del otro. Yo creo que gran parte de los problemas que tiene el mundo hoy y de los que vamos a tener adelante es que no somos capaces muchas veces de tener la empatía suficiente de ponernos en las botas del otro. ¿Por qué está pasando el otro? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Qué le han llevado a pensar como piensa, ¿no? Entonces, creo que esa empatía que me da la sensación, y no entiendo por qué hemos ido perdiendo en los últimos años, hay que recuperarla. Y hay que volver a ponerse los pies del otro, en el diferente, el que viene de fuera, el que discrepa de nosotros. Al final, cuando uno se acerca a la gente, muchas veces descubre cosas que no se habría imaginado. Y el periodismo va de eso. Yo he tenido la suerte de tener que acercarme mucho a la gente, profundizar, intentar conocerles, cuáles son sus circunstancias. Muchas veces he ido a conflictos convencido de que había unos malos y unos buenos. Y yo ya sabía quiénes eran. Y después de unos días decía, oye, pues los malos malísimos tienen unas razones detrás.
Y los buenos, buenísimos, bueno, pues no son tan buenos, ¿no? Entonces, lo digo en El lugar más feliz del mundo, que es uno de mis libros, ¿no? Yo no creo que las personas seamos todo claridad y tampoco absoluta oscuridad. Creo que somos más bien bruma, ¿no? Una mezcla. Y el periodismo siempre ha consistido en intentar adentrarse en la bruma, despejarla un poco y llegar a la verdad. Y para mí no es tanto la verdad de un partido político, de un gobierno, no. Para mí es la verdad de la condición humana. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace actuar de una manera u otra? Eso es lo que yo he intentado descubrir en mis viajes, en mi reporterismo. Y muchas veces me han entrado más dudas, ¿no? de las que fue precisamente por eso, porque creo que las personas somos bruma. Y cuando entendemos eso, creo que también nos acercamos más a otras personas para entender por qué están en la posición que están. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.